En Romanos 1 dice, de quien hemos recibido el apostolado y la gracia para promover la obediencia a la fe en todo el mundo gentil, o sea, en todo el mundo. Para promover, ¿cuál es el mandato del Señor? Promover la obediencia a la fe. O sea, que se crea con seguridad en el Evangelio, en el anuncio de que Jesucristo, al morir por nuestros pecados hace 2000 años, nos dejó sin deuda. Y por lo tanto, quien crea esto con seguridad, quien lo crea ya sin dudar, comprendiéndolo, tiene vida eterna. El nuevo pacto es que Dios Padre ha proveído una forma de estar en paz permanentemente con Él y de que el ser humano descanse. El nuevo pacto es amor. O sea, que un hijo de Dios entra en lo que es la victoria de Jesucristo, en el poder de Dios, y comienza a descansar porque ya Dios hizo el trabajo. Eso es la gracia. El ser humano no tiene que hacer nada para mantener, cuidar la salvación. Tristemente, esto es lo que creen millones de religiosos y defienden esto y no saben que lo que están defendiendo es incredulidad al Evangelio, porque ellos siguen dependiendo de sus obras, de sus buenas obras, no comprendiendo por qué es que la palabra dice que no es por obras. No es por obras, ¿por qué? Porque Jesucristo hizo la obra. Él, nosotros no hacemos obras para la salvación, solo creemos. La salvación es un estricto regalo por creer en el perfecto, que nos santifica, en el santo real, que al creer de verdad en Él nos santifica con el Espíritu Santo, entonces ya estamos limpios delante de Dios. Esa es la maravillosa buena noticia. Si esto no fuera así, no sería buena noticia porque el ser humano siempre quedaría con la dependencia de seguir tratando de estar en paz con Dios. ¿Cómo? Buscando santidad, buscando apartarse del pecado. Entonces, ¿qué cosa hizo Cristo? En vano dice la palabra. Si crees que las cosas son así, si por la ley crees que te estás justificando, en vano vino Jesús. Estás haciendo nada el sacrificio del Cordero porque no quieres creer que Él ya te dio vida eterna. Por eso dice su palabra, como Él descansó el séptimo día, asimismo, el que ha creído en Jesucristo descansa de todas sus obras. Ya no existe nada que el ser humano tenga que hacer. Nada. La salvación no es por dejar de pecar o pecar. Se deja de pecar, se busca una vida sobria, se busca que el pecado no reine en nuestro cuerpo mortal como una doctrina ya para hijos que están salvos y que Dios Padre les explica que la naturaleza pecaminosa sigue ahí, la naturaleza. Romanos 7, la ley del pecado que está en los miembros, sigue ahí. Por eso el Dios Padre dice, recuerden que eso sigue ahí y yo no los quiero ver sufrir en la vida por exceso de pecado. Así que busquen, es mi voluntad que ustedes busquen vivir como hijos de luz, que sean dignos representantes del Señor que tienen. ¿Ya? Porque Jesucristo no es ministro de pecado, dice su palabra. Pero es en ese entendimiento, no en un entendimiento de que Jesús me salvó, pero si no me mantengo. La tortura religiosa que hace que millones de personas estén varadas en religiosidad sin esperanza, sin entender que Jesús los salvó por amor, no demandándoles estándar moral. Eso es una locura, si no, no hubiera venido Jesús. Pero hoy es día de salvación, dice el Señor. Mientras la gracia esté así, mientras la mano de Jesús esté ahí, tú puedes creer de verdad en lo que hizo Jesucristo por ti hace 2000 años. Jesucristo venció al pecado. ¿Cómo sabemos eso? Porque resucitó. El pecado ha vencido a todos aquellos que han muerto y no han podido regresar. Esa es la paga del pecado, Romanos 3. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios Padre es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora la vida eterna es precisamente por la fe. Por eso se promueve la obediencia a la fe. Eso es el nuevo pacto, promover la obediencia a la fe. Pero la fe sin obras es muerta, sí, pero es que estás combinando dos cosas ahí. El nuevo pacto es una cosa y el antiguo pacto es otra. No hay una mezcla de los dos. Millones de personas hacen una mezcla de los dos diciendo Jesús me salvó, pero yo mantengo, buscando santidad, o sea, no yéndome de la ley. Incrédulos. Juan 8:24. Porque si no creen que Jesucristo lo hizo en sus pecados, van a morir porque nunca se pasaron a la ley de la fe. No se pasaron al nuevo pacto, no dejaron descansar el otro, no creyeron que ya estaba descansando el otro. Porque combinaban todo. Judaizantes, todo tipo de gente, a ver, evangélico, protestante, judaizante, pentecostal, todas las otras que están, o sea, totalmente alteradas, adventistas, esto, aquello, solo son nombres. Satanás ha establecido todas estas denominaciones religiosas, aunque la gente le moleste, para que no le den al blanco, para que no crean de verdad en el Evangelio. Ya que si el Espíritu Santo no se sella,
La persona no puede, el Espíritu Santo no puede comenzar a impulsar a la persona que hable de la gracia. El Evangelio, la gracia, creer, la obediencia, la fe, no la promueven. Hablan de todo tipo de cosas. Vida en la tierra, dinerito, tu mejor temporada, cosas como sobrenaturales, cómo conoces al Espíritu, la unción, y no hay nada. No se compone nada. ¿Por qué? Porque no están promoviendo la obediencia a la fe, la sana doctrina es la buena noticia que se debe de repetir. Porque si no se repite, no solo es que la persona lo escuche una vez, sino que le tiene que salir a gente nueva. Pero la persona que lo escuche una vez tiene que escucharlo y escucharlo para que de repente lo entienda y entre por la puerta estrecha. Por eso el Evangelio no se puede soltar. No se puede soltar. Si yo te predico Evangelio una vez y 2 semanas más no te predico Evangelio, eso no va a ser efectivo. Te lo prediqué una vez, a lo mejor te hice pensar, pero solo que te salga y te salga es que la persona de repente abre los ojos por el poder del Espíritu Santo y entra en el reposo de su Señor. Cuando la persona comprende que la salvación no tiene que ver nada, uno lo comprende de verdad, entiende que no pone nada ni antes, ni durante, ni después. No ponemos nada ni antes, ni durante, ni después. Es por Jesucristo. Eso es la gracia. Dios lo que quiere es que creas por fuera de la razón en su Hijo. Eso es fe. Es necesario para Dios esa fe, porque entonces vos ya no vas a dudar. Haces un pacto con Dios Padre diciendo, yo ya no dudo de su Hijo. Su Hijo a mí me dio vida eterna. Él fue el que me sustituyó, un reemplazo total, una obra sustitutiva total. Ya entendí que es crucificado estoy con Jesús, ya no vivo yo, Él vive en mí. Estoy revestido de Jesús, por eso tengo vida eterna. Por nada más. No tengo vida eterna por intentar ser moral o por haber sido mucho inmoral. Claro, Dios no quiere que busquemos la inmoralidad porque se sufre moralmente. Y Él disciplina. Porque si no, dice, seríamos bastardos, no seríamos hijos. Pero es en ese sentido. La salvación es porque Cristo nos amó. Por eso dice, el que cree tiene vida eterna. Punto, no está diciendo nada más. Pero el que se rehúsa a creer no verá la vida, sino que la ira de Dios Padre está sobre él. Y si muere así, va a estar sobre él para siempre. Porque no quiso creer en el enviado, en el unigénito que ya nos había salvado. Eso es el Evangelio y la obediencia a la fe.